acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas noches, amigos, hermanas. Esperando que las fiestas os hayan ido bien, con familia, gozando esta Navidad, que como antes os dije, que la Navidad tiene que ser una cosa interna, no de comprar ni de comer mucha cosa tampoco, sino la Navidad tiene que ser el nacimiento interno de Jesús, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues bien, hoy estoy grabando ahora y es el día 1, el primer día del año. O sea, ya hemos pasado todas las fiestas menos una. Nos quedan los famosos reyes magos, que más que en ningún sitio, si os fijáis, es en España, en países también latinos y, países más bien católicos. Fijaros en esto. Los demás son Papá Noel o Santa Claus, que eran hombres buenos, esa es la leyenda, que hacían regalos a los niños. Y de aquí ha venido esa tradición. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era pequeña, y he seguido también haciéndolo con mis hijos, ha sido pues el Papá Noel. Y os digo el por qué. Mi iglesia, como os dije una vez también, era de raíces, o sea, yo empecé en la iglesia metodista. Claro, fueron los ingleses que fueron a evangelizar. Es una iglesia que hace más de 150 años, en Barcelona, y lo llevaban sus costumbres también, y era la costumbre del Papá Noel. Y yo me acuerdo pues que yo esperaba el Papá Noel. Y como en todas las iglesias se les hace un pequeño obsequio a los niños por haber asistido a la escuela dominical. Eso es la costumbre protestante que se tiene hoy en día aún de esa costumbre tan bonita de hacer un pequeño obsequio a los niños por asistir. No es un regalo de Navidad, es un regalo de asistir. Y eso lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar esos tres personajes. Esos tres. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Porque, claro, decimos los Reyes Magos, tres, uno es negro, uno es rubio, el otro es blanco. Pero como os digo siempre, vamos a la Escritura, ¿no? Y ese pasaje solo se encuentra en Mateo. Vamos a leerlo, vamos a ver qué nos dice la palabra. Se encuentra en Mateo, capítulo 2, y nos dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí ya vemos que no nos dice nada de reyes, nos dice magos. Sí que es más de uno, porque dice unos. Eso ya lo tenemos que coger. Unos magos que preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a honrarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les respondieron, en Belén de Judea, según escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y los envió a Belén diciéndoles: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a honrarlo. Ellos después, al oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de gran alegría, y cuando entraron en la casa vieron al niño con María su madre. Se postraron y le honraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero como fueron avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Jerusalén para informarle a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que eran unos magos, no eran reyes, que eran más de uno, pero no dice si eran 3 o 4 o 10. No nos dicen ni el color de su piel. Y pintamos uno negro, uno blanco y uno rubio. Pero aquí no nos dice qué color tenían, nos dicen que venían de Oriente. Podían ser más o menos morenitos, pero nada más. O sea, no dice ni el color, ni cuántos eran, ni cómo se llamaban, porque más les hemos puesto nombre y todo. Melchor, Gaspar, Baltasar. Pero en las Escrituras no nos pone nada de esto. Sí que es verdad que lo encontramos en un evangelio de la infancia que se le atribuye a Tomás. Y allí sí, de que se ve, de que da esos detalles, de que eran 3, que eran reyes, y a partir de entonces incluso los cuadros que se han pintado en aquella época, los vemos ya pues con sus coronas de reyes, sus vestiduras, y como vaya pasando el tiempo, parece como incluso que hayan subido más de categoría, ¿no? Es una pena que de una cosa que podemos sacar, de una escritura, de una historia, que sí que se puede sacar sus 3 o 4 puntos para ir bien para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese pasaje? Sea o no sea como hubiese pasado. Esto lo podemos aparcar un momento, ¿no? Pero lo más importante es saber y coger qué es lo que nos quiere decir. Mirad, a mí me gusta, muchas veces ya os lo he dicho, leer entre líneas. Mirar no lo que pone, sino lo que me quiere decir. ¿De qué me está hablando? Y en este pasaje cortito, porque es cortito, vemos a un rey Herodes con miedo de aquella profecía que venía un rey superior, que venía un rey que claro, que si nacía un niño tenía que ser rey, ya no lo sería él. El poder, el miedo de que él tuviera que salirse y venir un rey que esperaban, un rey que en las profecías se hablaba de él, ¿no? Era esperado, pero no sabían ni cuándo, ni dónde, ni cómo.
Pero esto Herodes lo asustó. ¿Habéis visto una estrella? Pensad de que en aquella época el cielo era, ¿cómo lo diré? Primeramente, estoy convencida que no es como ahora. Tenía que ser mucho más claro. Hoy tenemos tanta contaminación que muchas estrellas que existen y no las vemos, por ejemplo, ¿no? Ya sé que los estudiosos sí que las ven. Pero me refiero de que en aquella época eran gente que estudiaban mucho los astros, estudiaban mucho qué es lo que decía el cielo, ¿no? Y al ver que X número de magos, de personas estudiosas, iban detrás de una estrella, ¿y a dónde se dirigía? Por la otra parte, ellos mismos decían, ¿dónde está el rey? Seguramente de que ellos naturalmente esperaban, los magos, esperaban de que Jesús hubiese nacido, pues, en un palacio. Puede ser. Y vieron que no. Vieron que no. Vieron que nació en como una cueva, como una... O sea, José y María, cuando fueron a Belén, a veces pensamos que no tenían dinero para pagar. Lo ponemos tan... Nos vamos de un extremo al otro siempre, ¿no? Ay, Jesús debe de ser pobrecito, sus papás eran pobres, no tenían nada. No. Volvamos a pensar, como os he dicho antes, de leer entre líneas. José era carpintero. Tiene otro nombre que ahora no me sale. Ternón, me parece. Que quiere decir que arreglaba todo aquello que se estropeaba, sea madera o sea, pues, ladrillos. O sea, tenía un oficio. José tenía un oficio y trabajaba para él. Hoy en día diríamos que, pues bueno, que tenía su negocio. Eso a veces lo olvidamos. Por lo tanto, era un hombre que se ganaba su dinero. Así es de que yo creo que cuando fueron a Belén, José tenía para poder pagar un sitio, para poder descansar, para poder dormir. Lo que pasó es que no había sitio. No había nadie que le pudiera alquilar una habitación. Y solamente en una de las casas fue cuando le dijeron, no tenemos nada. Ahora, si quieres, puedes estar allí con los animalitos, en el corral, que diríamos hoy en día. Y antes de estar, pues, fuera, en la calle, lo aceptaron. Lo hubiésemos aceptado también nosotros, ¿no? Vino el niño Jesús a querer nacer. Quiero nacer, pues allí voy. ¿Qué nos dice la Escritura? Que María lo envolvió con pañales, con telas, mejor dicho, nos dice, ¿no? Yo me imagino, casi, con el manto mismo de María o de José, envolviendo a su niño. ¿Y dónde lo puso? Pues en el pesebre. Allí donde hay paja, porque es calentita la paja. Y allí lo pusieron. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos da toda esa pequeña escena? ¿No encontraron sitio?
tuvo que estar en un establo. Su cuna era un pesebre donde los animales iban a comer. Por eso había la paja y por eso estaba calentita. Pues quiere decir humildad. Ese niño nació en lo más humilde. Y a veces nosotros tenemos tanto orgullo que nos pensamos que somos los reyes, no los reyes magos, pero nos pensamos qué bueno que somos. Y Jesús nos dice, mirad dónde yo nací, mirad dónde yo nací. Y vuelvo a repetir, José podía haber pagado una habitación, un sitio, para que María y él pudieran descansar. Segundo punto. Primero Herodes, miedo de que viniera un rey de verdad, un rey de los reyes, pero eso lo sabemos ¿por qué? Porque sabemos la película donde termina. Pero si nos ponemos en aquel momento, en aquel hombre, en aquel rey, él se veía destronado. ¿Y ahora qué hago yo? Si dentro de todo ha nacido ya este niño que se estaba esperando, que las escrituras nos estaban diciendo que vendría. Y no viene en un palacio. Y nos está enseñando que hemos de ser humildes. Que la prepotencia del ser humano es lo que el Señor no quiere. El otro punto que podemos ver, que los magos, estos magos, lo dejaron todo. Yo me imagino que eran personas que se llevaban esos presentes a Jesús, presentes caros. Eran unos personajes que estaban bien, me refiero de dinero. Eran unos personajes que dentro de todo podían comprar, podían estar viviendo seguramente en casas o en sitios cómodos, y lo dejaron todo para ir a seguir una estrella que no sabían bien a dónde los iba a llevar. Debería haber unos 700 kilómetros de donde ellos salieron más o menos hasta Belén. Hoy en día decimos 700 kilómetros, cogemos el coche, chichi. No. Por el desierto, con camellos o con caballos, no sé, yo diría camellos, no lo sé, no nos dice nada, por lo tanto. Pero más que nada es que dejaron todo lo que ellos, la comodidad que ellos podían tener para seguir, para poder ver, para poder conocer a Jesús. Este punto para mí es el más importante. ¿Hemos dejado todo para conocer a Jesús de Nazaret? ¿Hemos dejado nuestro bienestar? Porque muchas veces decimos, uy, es que mira, si creo en el Señor y tengo que ir a la iglesia, tengo que dejar, pues a lo mejor hay alguien que me está viendo que le gusta ir a bailar. Tengo que dejar de ir a bailar. Tengo que dejar a mis amigas o amigos que son un poco echados para adelante. Tendré que dejar la tele, tendré que dejar muchas cosas, porque primero
tendré que estar leyendo y aprendiendo un poco de la palabra del Señor. Y tendré que cerrar la tele. Ay, hacen una película muy buena, ¿eh? Eso es una tentación que todos tenemos. Buscar al Señor. Sinceramente, buscar al Señor es la cosa mejor que hayas hecho en tu vida. Si alguien de vosotras o vosotros me estáis escuchando y estáis así un poco de decir, sí, creo, pero, o lo estoy buscando, pero, mirad, es la cosa más buena que habéis podido hacer. Decir, sí, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Si existes, quiero conocerte. Y todo lo demás te irá rodando. Querrás conocerlo cada día más. Cada día más querrás leer las Escrituras. Cada día más querrás orar a Él. Porque orar siempre hemos dicho que es hablarle. Cada día querrás mucho más darle las gracias por todo lo que tienes. ¿Le hemos dado gracias por este año que hemos pasado? Me dirás, pues con el COVID y con todo, pues no me ha ido muy bien. Ya, lo sé. Y han habido personas que han perdido sus seres queridos. Sí, es verdad. Pero con todo y esto, y aunque penséis, Montse, qué fuerte lo estás diciendo, tenemos que dar gracias al Señor. Si tú le pones tu vida en sus manos, todo lo que te vaya pasando será también para agradecerle al Señor. El otro día había una hermana de la iglesia que se le murió su mamá. Y en ese mismo año, al principio, ahora, más o menos, también partió su esposo. Pero ¿qué decíamos ella y yo el domingo pasado? Dando gracias al Señor por haberlo conocido, por haber conocido a su esposo, por haber tenido una mamá que hasta, no sé si tenía 80 y pico de años, ya era muy mayor, de haber tenido una mamá que la amaba, que la cuidaba, que incluso días antes ella hizo el viaje para poderla ver. Esto es dar gracias al Señor por haber conocido a aquel marido, por haber conocido el amor, porque tuvo una madre. Me diréis, ¿es fuerte? Sí, pero tenemos que mirar así también, porque sabemos, nacemos, crecemos, morimos. Esto lo sabemos y lo tenemos que aceptar. Por lo tanto, demos la vuelta diciendo y a ser agradecidos, diciendo, gracias por haber conocido a esta persona. Gracias, Señor, por este año, por las bendiciones que nos ha dado, que hemos visto y la que no hemos visto, hermanas. Hay bendiciones que a veces ni las vemos. Poder coger un vaso de agua o de Coca-Cola. Hay mucha gente, muchos países, que para coger un vaso de agua tienen que ir muy lejos. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Eso es lo que hoy os traigo.
una pequeña reflexión de unos magos que lo dejaron todo para conocer al Rey de los Reyes, a tu Señor, a tu Salvador, a mi amado Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanas y hermanos, y hasta la próxima. Adiós. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí